Gloria a Dios. Bienvenidos mis hermanos en esta noche, deseando que el Señor esté bendiciendo sus hogares, su vida, y que cada uno de ustedes estén deseosos en esta noche por escuchar la palabra, ¿verdad? Y orar también, hermanos, por cada uno de las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y recuérdese, haga sus peticiones, póngalas, y vamos también a estar orando al final. Pero en esta tarde, en esta noche, yo quisiera pedirle a usted algo muy importante, ¿verdad? Que tenemos que hacer. Todo aquel que pueda, hermano, orar para que pueda votar, mejor dicho, para estas elecciones. Recuérdese que este martes que viene es el 3 de noviembre, entonces ese es el... Hermano, ore, pídale al Señor que le dé la guianza para poder usted escoger y dar su voto. Recuérdese que es un deber que tenemos que hacer aquí, ¿verdad? Todo aquel que puede, que tiene papeles, hermano, y lo puede hacer. Oramos, mi hermano, por las necesidades que hay por esta noche, también por la palabra. Padre Celestial, venimos a ti en esta noche, Padre, a darte la gloria, la honra y el honor, Padre Santo, porque tú eres el único que merece, Señor. Que nosotros vengamos a ti con nuestras necesidades, sabiendo que tú, Señor, de antemano ya conoces, Señor, las peticiones que te tenemos, Señor. Pero tú escuchas, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu oído está atento, Señor, a cada una de las necesidades, Señor. En esta noche también venimos, Señor, Padre Santo, a pedirte que tú pongas en nuestros corazones y dé sabiduría, Señor, para poder votar conforme, Señor, a tu voluntad, Señor, Padre Santo. Que cada uno que puede, Señor, ejerza ese derecho, Señor, de votar en estas elecciones, Padre. Pidiendo, Señor, Padre Santo, que cubras a este país, Señor, Padre Santo, de todo lo que pueda levantarse, Señor, el día de las elecciones, Señor, Padre Santo. Guarda, Señor, Padre Celestial, a cada uno que está en el gobierno, Señor, Padre Santo. Guarda al presidente, a los alcaldes, Señor, a los gobernadores de cada estado, Señor, Padre Santo. Especialmente, Señor, te rogamos por la alcaldesa y el gobernador del estado de Illinois, Señor. Es donde nosotros vivimos, Padre, para poder estar en paz y tranquilos, Señor, Padre Celestial. Pedimos, Señor, por el barrio de Rogers Park, Señor. Pedimos por Skokie, por Evanston, Señor, Padre Santo. Rogers Park, Señor, Padre Celestial. Pedimos, Señor, Padre, que tú nos guardes, Señor, de todas aquellas cosas, Señor, que puedan suceder, Señor, Padre Santo. Guárdanos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Y cada uno de los barrios, Señor, donde viven mis hermanos, Padre Santo. Guárdalos de toda violencia, Señor, Padre Santo, de todo aquello, Señor, que no te agrada a ti. Guarda, Señor, las casas, Señor, donde viven mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Bendito tú eres, Señor, Padre. Te rogamos, Señor, Padre, que guardes también, Señor, el suburbio donde vive nuestro pastor, Señor, Padre Santo. Great Lake, Señor, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, pongas tu mano de poder y guárdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. También te pedimos, Señor, porque tú, Señor, Padre Santo, tienes control de todo, Señor, y nos has cubierto, Señor, de esta pandemia, Señor, Padre Santo. Que gracias, Señor, porque tú nos estás sacando poco a poco, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Benditos. Bendición, mis hermanos. Gloria a Dios. Espero, verdad, que usted ya tenga su Biblia para poder nosotros en esta noche compartir, verdad, de lo que el Señor ponía en mi corazón, verdad, para poder compartir con ustedes en esta noche. Y es un tema que verdaderamente se ha tomado, se ha tergiversado el significado de la palabra, ¿verdad?
pero que yo lo estaba buscando y yo creo que nosotros debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé a nosotros ese sentir. Y la palabra es, en el mundo llaman líderes, ¿verdad? Pero la palabra líder casi no aparece en la palabra, sino que hay una palabra varias palabras que significan, ¿verdad? Claro, ahora con todo lo que hay muchas Biblias, ¿verdad? Que han sido traducidas y se van haciendo al idioma de lo actual, ¿verdad? Entonces ya le han puesto la palabra líder, pero no se encuentra verdaderamente en la palabra, sino que la palabra líder que aparece en la Biblia es siervo, ministro, anciano o apóstol, ¿verdad? Que esas palabras significan que es un enviado, ¿verdad? Entonces, la palabra líder no, eso ya ha empezado a formarse en otros tiempos, ¿verdad? Y se ha estado usando. Pero tiene un concepto muy diferente a lo que significa la palabra siervo. Líder en lo que es en lo normal en la calle, es aquel que tiene un mando, aquel que dirige, aquel que tiene autoridad, ¿verdad? Entonces, pero la palabra siervo, que es lo que vamos a estar viendo nosotros, lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, siervo es una persona que se deja seguir o sigue a un grupo o le enseña a un grupo. El que guía, siervo es alguien que guía a un grupo de personas a lo que él busca. Es una persona que se da, ¿verdad? Porque como es su significado de siervo, es enviado, se da a las personas, ¿verdad? A las necesidades de las personas que él está guiando. Y les da lo que él, sus ideas, las que él tiene, conforme a la palabra, para seguir enseñando que estas personas a las cuales él guía puedan ellos también guiar a los demás. Un siervo es alguien que se dedica a desarrollar a otras personas para que puedan ser siervos también, ¿verdad? Y dice también que un siervo es el que no se guía ni confía en sí mismo, sino que depende de Dios, le busca y le obedece. Ese es un siervo, es alguien que le busca al Señor, le obedece al Señor. Y fíjese que yo le saqué eso, ¿verdad? Pero estaba viendo a uno de los siervos que el Señor le llama mi siervo, mi amigo. Ya sabe usted de quién estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de Moisés, ¿verdad? Moisés fue escogido desde que nació. Fue escogido por el Señor para que fuera su siervo. Porque si no, no lo hubiera guardado él con el tiempo que tenían cuando él nació, ¿verdad? De que había una orden de matar a todos los niños varones para que el pueblo de Israel no creciera en Egipto. Entonces había una orden de matar a todos los varones, ¿verdad? Mas sin embargo el Señor guardó a Moisés. Creo que son 6 meses los que él tenía cuando lo echaron al río y la hija, usted sabe la historia, ¿no? Que la hija del faraón lo sacó y lo llevó al palacio. Y me daba cuenta, hermano, que Moisés, sus primeros 40 años de vida, todo líder, hermano, todo líder tiene un proceso. Todo siervo, mejor dicho, todo siervo tiene un proceso, hermano, en el cual va a ir aprendiendo lo que el Señor quiere que se aprenda. Moisés
en los primeros 40 años que él vivió en el palacio de Egipto, hermano, él bien pudo haber sido el siguiente faraón, ¿verdad? Porque él era el que estaba ahí a la par del faraón, ¿verdad? Aunque el faraón tenía su hijo, pero como que le había agarrado más cariño a Moisés. Entonces fíjese que Moisés, como le digo, los primeros 40 años de su vida fue el Señor lo mantuvo ahí para que él aprendiera, hermano. Moisés era un guerrero, hermano. Él sabía cómo actuar en las guerras, en las batallas, hermano. Porque en aquel tiempo eso era lo que tenía que hacer el que iba a seguir, ¿verdad? Cuando el faraón muriera, tenía que saber de batallas, de estrategias. Y Moisés fue enseñado ahí, ¿verdad? A tener su carácter también, hermano. Todo siervo tiene que aprender, hermano, ¿verdad? Especialmente de Dios. Tiene que dejarse enseñar de Dios. Tiene que obedecer al Señor. Tiene que buscarle en todo momento. Moisés aprendió eso, hermano. Que cuando el Señor lo sacó de Egipto, se recuerda que él salió huyendo porque había matado a un egipcio. Pero sin embargo, sus hermanos, los mismos de los israelitas, hermano, ya lo habían visto, y es por eso que él sale huyendo al desierto, hermano, ¿verdad? Fueron otros 40 años, hermano, que Moisés estuvo en el desierto cuando él se fue a aprender cómo ser un pastor de ovejas, ¿verdad? Todo lo que él vivía en el desierto fue también un aprendizaje, hermano, para cuando el Señor lo llamó para que sacara a su pueblo de Egipto, hermano. Él ya venía con un carácter formado, con su personalidad ya formada también, hermano. Parece que los primeros 40 fueron ahí en Egipto donde se formó, y los otros 40 años en el desierto. Tuvo que aprender paciencia. Por eso dice que él era uno de los más pacientes. Tenía paciencia, hermano, ¿verdad? Pero así como usted y yo, hermano, también tenía sus cosas de la carnalidad, que se enojaba, hermano, ¿verdad? Entonces, fíjense que ya cuando él regresó a Egipto, él ya era una persona de 80 años aproximadamente, cuando el Señor lo regresó y le dijo que sacara a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y él le obedeció, hermano. Al principio, pues él decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? Acuérdese que él le daba excusas al Señor, que le decía que no era muy bien en la elocuencia, ¿verdad? Pero el Señor le puso personas que él ya las había preparado también, como su hermano Aarón, ¿verdad? Para que pudieran estar con él y sacar al pueblo de Israel de ahí. 40 años más, ¿verdad? Lidiando con el pueblo de Israel, pero obedeciendo al Señor, siempre obedeciendo, siempre buscando al Señor. Acuérdese que Moisés, él se iba al monte cuando el Señor lo llamaba a hablar con el Señor. Él estaba con el Señor hablando siempre. Y el pueblo miraba cómo Moisés iba y hablaba con Dios, ¿verdad? Y el pueblo a veces le decía, te haremos caso, pero era un momento nada más, y después volvían a las cosas, a la idolatría, hermano, de lo que habían aprendido ellos en Egipto. Volvían otra vez, y Moisés estaba hablando con el Señor, intercediendo por el pueblo, poniéndose al medio para que el Señor no los destruyera. Y me llamaba la atención porque el Señor lo llega a llamar amigo. Fíjese,
amigo. Pero Moisés también tenía algo, hermano. Tenía algo que él estaba preparando a alguien más. Él tenía a su siervo también, que le estaba enseñando la forma en cómo él podía comunicarse con Dios, cómo podía él obedecer a Dios, cómo podía él buscarle en el momento de la necesidad. Y este siervo de Moisés, que era Josué, también él miraba, hermano, cómo Moisés hacía para hablar con el Señor. Acuérdense que Josué, cuando Moisés subía al monte, él se iba con él, pero no llegaba hasta donde él estaba, sino se quedaba a la mitad, digamos, ¿verdad? Porque no era él el que iba a hablar con Dios, sino que era Moisés. Pero él oía, él podía estar ahí cerca y sentir la presencia de Dios. Hermano, ese es el siervo que anda buscando Dios, que cada uno de nosotros deseemos ver la presencia del Señor, escuchar su voz, pero obedecerla, hermano. No es cualquier líder, hermano, o siervo, ¿verdad? Como le digo, la palabra líder o siervo ahora ya está usada mal, hermano. El que le dicen líder, ya a veces se cree y quiere que le den todo lo mejor, un buen lugar para cuando lo invitan, que le den una buena ofrenda, que le den un lugar donde dormir bueno, no en cualquier lugar. Todo lo quiere bien, porque el siervo, hermano, el siervo es el que le sirve a los demás, no a él. Él le sirve a los demás, no está esperando que le sirvan. No, hermano. Pero como le digo, ya lo han tergiversado esa palabra, ¿verdad? Y Dios anda buscando siervos, dice, que le adoren en espíritu y en verdad. Aquellos que se den verdaderamente a la obra de Dios, aquellos que vayan y prediquen la palabra en todo lugar y en todo momento, hermano, que no tengan miedo, que sean valientes, hermano, para predicar la palabra. El siervo es el que se da por los demás y les ayuda a crecer. Les da a ellos la confianza de que puedan confiar en él, para que cualquier momento, hermano, un siervo es alguien que escucha, hermano, escucha y guarda por la confianza que hay, lo guarda, hermano, y ora por las necesidades de los demás, y no lo cuenta ni lo anda divulgando. Ahora en el tiempo de hermano lo anda divulgando todo en los medios de comunicación, y eso no es un siervo, hermano. Un siervo es el que oye, analiza y le pide al Señor sabiduría para dar un consejo, pero lo guarda y no lo divulga, porque ese es el siervo. Mire, yo leí Josué, hermano, yo no leo que Josué haya hablado de Moisés, sino que al contrario, hermano, tenemos nosotros que serle fieles a nuestro líder o a la persona que el Señor escoge para poder guiarnos a nosotros a los caminos del Señor. En este caso es a nuestro pastor, hermano. Tenemos que serle fieles. Si usted, hermano, se molesta cuando él le llama la atención o le dice algo que usted no puede hacer, hermano, no hable de los hombres que el Señor ha puesto en autoridad. Ore y dígale: Señor, Padre, quizás usted va a decir: está erróneo, está equivocado, pero entonces pídale al Señor que le revele a la autoridad suya en lo que está fallando. Pero no hable, hermano, ni mucho menos se enoje, hermano, cuando le diga que no a lo que usted quiere. Porque el día de mañana usted va a poder tener un grupo y va a usted ser el guía de ese grupo, y hermano, y usted no va a querer que nadie, ¿verdad? Porque usted va a querer imponerse, y eso no es así. Un siervo no se impone, hermano.
Un siervo ora por lo que le piden hacer. Un siervo busca la voluntad de Dios. Enseña a buscar la voluntad de Dios. Enseña a ser humilde a los que quieren seguir su camino. Entonces, hermano, no es que sea un líder o un siervo, no es el que manda. No, hermano, es el que sirve. Josué, fíjese que Josué, él veía cómo Moisés, cuál era su estado de ánimo cada día, hermano, porque Josué estaba a la par de Moisés, ayudándole, viendo cómo él se desarrollaba en la búsqueda de Dios, cuando él hablaba con Dios, cómo él regresaba del monte, cómo subía él con toda aquella carga del pueblo, porque el pueblo era rebelde, el pueblo quería hacer lo que no le agradaba a Dios, y cómo Moisés subía, iba a interceder, le hablaba a Dios y le decía que lo perdonara al pueblo, que el Señor su ira no fuera a caer al pueblo, sino que él le decía, por favor, Dios, no lo hagas, mira que es tu pueblo. Y Dios le oía, hermano. Dios le oía. Entonces, Josué aprendió eso, hermano. Josué calladamente miraba a su líder, a su guía, al siervo que el Señor tenía, para poder él aprender. Por eso, hermano, usted quiere llegar a tener un liderazgo, quiere ser un siervo del Señor, aprenda de sus autoridades, aprenda, hermano, a contenerse, aprenda a manejar, a tener control propio, hermano. Porque va a llegar el día como le llegó a Moisés, hermano, donde, hermano, él explotó, porque ya no aguantó. Pero va a llegar el día en que la gente a la que usted está guiando le puede llevar la contraria, hermano. Haga como siervo, usted tiene que ganarse a esas personas, darle el ejemplo, hermano, para que puedan ellos también crecer, ver en usted la persona que sí pueden confiar. Josué miró eso en Moisés. Josué, creo que él desde que empezó a ver a Moisés como su líder, él deseó en su corazón querer ser su siervo. Y se esforzó para poder estar ahí. Por eso, hermano, si usted quiere ser un líder o un siervo de Dios, expóngase con los líderes que están, con los siervos que hay. Sea transparente, hermano. Sea honesto. Sea recto. Tenga un buen testimonio para poder ser un siervo del Señor. Moisés, hermano, tenía un testimonio que el Señor lo tenía de él, y por eso lo escogió, hermano. Por eso le dio a él las leyes, el libro de las leyes, hermano, los 10 mandamientos, hermano. Yo me imagino que Dios se gozaba con Moisés cada vez que platicaban, hermano, en el monte. 40 días y 40 noches en el monte Moisés hablando con el Señor. Y a la mitad del monte Josué, queriendo ver si veía la luz de Dios, se escondía, pero ahí estaba, hermano. Ahí estaba y deseaba en su corazón algún día estar así como Moisés, hablando cara a cara con Dios. Y pasar 40 días y 40 noches en la montaña con el Señor. Como el Señor Jesucristo, hermano, cada vez que Él iba a orar, se iba al monte a hablar con el Padre. Moisés regresó del monte con el rostro resplandeciente, hermano. Imagínense, ¿qué diría Josué? Josué, cuando lo vio bajar, tal vez se tapó la cara y le decía, tal vez le dijo, mi Señor, tu rostro brilla, yo no te puedo ver.
y el pueblo, mucho menos el pueblo, ¿verdad? Porque una de las cosas, hermano, que nosotros debemos de tener es tener confianza con nuestro guía, con nuestra autoridad, hermano. Poder llegar y hablarle, de contarle las necesidades que tenemos, porque hermano, todo aquel siervo necesita de alguien el cual le va a ayudar. Un mentor, una persona que lo guíe también a él. Porque el siervo no lo sabe todo, hermano. No lo sabe todo. Sino que siempre hay que buscar, hermano, quién nos va a guiar también. Quién nos va a llevar a la presencia del Señor, en el caso nuestro, como iglesia. Todo aquel que quiere ser un siervo, su deseo tiene que ser agradar a Dios primero. Josué, hermano, acuérdense que cuando Moisés ya era su último tiempo, Moisés tuvo batallas, ganaron, hermano, ¿verdad? Pero fíjense que cuando ya llegó su tiempo, hermano, vamos a ver en el libro de Deuteronomios, en el último capítulo, en el 34, porque me llamó mucho la atención, fíjese lo que el Señor le dice a Moisés. Versículo 34, vamos a leer, son 12 versículos, los vamos a leer. Mire, dice Deuteronomios 34, dice: entonces subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre de la colina que se encuentra frente a Jericó, y Jehová le mostró toda la tierra de Galaad, desde Gad hasta Dan, y todo Neftalí, toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar Mediterráneo y hacia el sur, y la planicie que está en la llanura de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces Jehová le dijo: esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y dije: yo la daré a su descendencia. Te permití contemplarla con tus ojos, pero no entrarás a ella, le dijo. Y entonces dice: y allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Mire que el Señor dice: siervo de Jehová. Moisés era siervo de Jehová, porque le oía, porque le obedecía al Señor y hablaba. En el 7 dice: Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se apagaron, ni se arrugaron sus mejillas. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de luto y de lamento por Moisés. Fíjense, el Señor Moisés agradó al Señor por su humildad, por su obediencia, por cómo lo buscaba, ¿verdad? Y fíjense que Dios se agradó de Moisés. Se agradó de Moisés y también estaba agradado de Josué. Porque mire, ahí en el 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés impuso sus manos sobre él. Y los hijos de Israel lo escucharon e hicieron como Jehová había ordenado a Moisés. Fíjense que Moisés no tuvo envidia, no tuvo el de hacer de menos a Josué, sino que al contrario, cada vez, hermano, que usted vea una persona que está haciendo lo que usted le está enseñando, de buscar al Señor, de obedecerlo, de que tenga un buen testimonio, hermano, impártale.
impártale lo que usted tiene, hermano. Moisés impuso manos a Josué y fue lleno, dice, de un espíritu de sabiduría. ¿Sabiduría para qué necesitaba Josué? Sabiduría, la que él iba a necesitar era para guiar al pueblo de Israel, porque Moisés vio la tierra prometida, pero a Josué le tocó entrar con el pueblo de Israel. Y él sabía que Israel era un pueblo bastante duro, que a veces decían, sí, le hacemos caso al Señor, y después estaban, no, queremos que nos hagas ídolos para poder adorar a Dios que nos sacó de Egipto. Hermano, eso era lo que él había visto del pueblo. Por eso cuando Moisés oró por él, pidió el espíritu de sabiduría para que él fuera el que entrara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y mire lo que dice el 10, y dice, y no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Oh, hermano. Este siervo del Señor, como le digo, hablaba cara a cara con Dios. Y eso es lo que las autoridades, hermano, tienen que enseñarle al grupo que trabaja con él, para que todos, hermano, todos los que estén en un puesto de liderazgo puedan trabajar unidos, podamos cada uno de nosotros agradar a Dios, y que cada uno de nosotros tengamos, hermano, el deseo de buscar al Señor como nuestras autoridades o nuestro líder lo hace. Moisés lo hacía cara a cara, hablaba con el Señor cara a cara. Y él era obediente, porque mire, dice en el 11, con todos los portentos y prodigios que Jehová le envió a realizar en la tierra de Egipto, contra el faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por toda la mano poderosa y por todos los espectaculares hechos que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Mire, todo lo que Moisés hizo delante de Faraón fue porque Dios le mandó a hacer. Si usted lee el libro de Deuteronomio, donde habla la historia de Moisés, verá que el Señor le decía, tira la vara. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, tírala. Se convierte en culebra. El Señor Moisés lo hacía, y Dios hacía los prodigios, pero Moisés le obedecía, ¿verdad? Y eso es lo que me llama la atención de Moisés, ¿verdad? Que también dejó a su siervo Josué instruido para poder seguir el ministerio que a él le correspondía, ¿verdad? Pero el Señor se lo llevó y no lo dejó que viera. A Josué, mire, es algo impresionante, porque quizá Josué no había hablado con Dios, ¿verdad? Había oído la voz, porque yo me imagino que cuando él estaba en el monte esperando que Moisés bajara, oía la voz del Señor, ¿verdad? Porque estaba cerca de donde estaba Moisés, pero nunca había hablado con él cara a cara. Pero mire lo que dice ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1 dice, después de haber muerto Moisés, siervo de Jehová, Jehová dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, le dice, Moisés mi siervo ha muerto, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les he entregado a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de sus pies será suyo, así como le dije a Moisés, desde el desierto y el monte del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, hacia el oriente serán sus fronteras. Mire lo que el Señor le dice a él,
Nadie podrá hacerles frente durante todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te abandonaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú llevarás a este pueblo a tomar posesión de la tierra que juré entregar a sus padres. Mire, el Señor lo conocía a Josué también. Y le habla y entonces le dice que no lo va a desamparar, que va a estar con él todos los días de su vida. Yo me imagino que Josué, cuando el Señor le dijo esas cosas, dijo: gloria a Dios, gracias Señor, porque tú eres el que escoge. ¿Verdad? Pero le dice que se tiene que esforzar y que ser muy valiente. Solo el 7, mire lo que le dice: solo esfuérzate y sé muy valiente para guardar y poner por obra todas las leyes de mi siervo Moisés te ordenó. No te desvíes de ellas, dice, ni a la diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. He aquí, dice, que te he ordenado que te esfuerces y seas valiente. No tengas temor ni desánimo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oh, mira, hermano, con esa promesa de Dios, ¿quién se va a hacer para atrás, verdad? Pero mire, hermano, le mandó algo: esfuérzate, lee la palabra, ponla en tu corazón y cúmplela. Porque le dice que no se aparte de día ni de noche esta palabra, hermano. Como siervo, hermano, tenemos que estar buscando todo momento la voluntad de Dios, pidiéndole a Él que nos dé sabiduría para poder agradarlo, hermano, y que le dé sabiduría al grupo que usted esté guiando, hermano, para buscar de Dios, para que todos estemos en la misma página, en el mismo canal, en el mismo pensamiento, que todos tengamos un mismo deseo, un mismo espíritu, dice, hermano, ¿verdad? Y tampoco que no estemos oyendo por aquí, oyendo por allá, y querramos hacer una mezcla de todo. No, hermano, que aprendamos a escuchar la voz del Señor nada más. Un siervo no es dado, hermano, al chisme, al alboroto, al querer ser más que el otro. No, hermano, el siervo es igual, hermano, se da, baja, hermano, para ayudar a los demás. No habla de otro siervo, sino al contrario, ora por cada uno de los que tengan un ministerio, hermano. No se cree, porque sabe mucho, no se cree, hermano, sino que es humilde. El siervo tiene que estar dispuesto a aprender siempre, hermano, a estar aprendiendo. Porque si se estanca y no quiere más aprender, hermano, ahí se acabó. El siervo tiene que aprender cada día cosas nuevas que el Señor le va a revelar, hermano, por medio de la lectura, de la búsqueda, del estudio de la palabra. No tiene que tener temor, hermano, para compartir la palabra en donde quiera que vaya. Porque sabe que Dios está con él. Que Dios prometió que donde quiera que vaya, Él va a estar con él. Hermano, que ese deseo sea de cada uno, de usted y mío, hermano, como querer ser siervos de Dios. Como siervo, hermano, tenemos que ser humildes, hermano.
no ser orgullosos, no hacer de menos a los demás, hermano, sino que tratarlos como que ellos son más que nosotros. Un siervo no es el que se aprovecha de los demás, hermano, para poder salir él. No, hermano. Un siervo es el que levanta, el que echa el hombro, el que está dispuesto a ir la mía extra para poder ayudar a los demás. Me llama la atención, hermano, porque fíjese que en esta promesa que el Señor le hace a Josué y le dice que en el 9 aquí dice que te he ordenado que te esfuerces y seas, no temas temor ni desánimo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y fíjese que yo miraba, hermano, en el capítulo 12 de Josué, donde Josué tuvo que pelear, hermano. Tuvo que tener bastantes guerras. Porque al final del capítulo, al final del capítulo 12, en el versículo 24, fíjense que el Señor dice a cuántos reyes Josué derrotó. Dice, por todos los reyes que Josué derrotó, sumaron 31. Porque él tomó la palabra del Señor que le dijo que no lo iba a abandonar, que él iba a estar con él, y donde quiera que él fuera, él iba a estar ahí. Él tomó esa palabra, hermano. Él la creyó en su corazón y la puso por obra, hermano. ¿Cuántas cosas no nos ha prometido Dios, hermano, como hijos de Dios, verdad? ¿Y qué pasa? Que nosotros no nos esforzamos, hermano, para lograr esas cosas, sino que, sí, Dios me lo dio, Dios me lo prometió y me lo va a dar. No, hermano, por cada promesa que Dios nos hace, tenemos que esforzarnos nosotros, hermano, agradarle cada día, para que esas promesas que Él hizo se cumplan en nuestras vidas. Josué, mire, hermano, Josué fue el que repartió la tierra al pueblo de Israel cuando pasó el Mar Rojo. Me ponía a ver, hermano, cuando Caleb llegó y le dijo, Josué, ya es tiempo que me des lo que me toca. Caleb ya tenía como 80 años, hermano. Imagínese usted a un hombre de 80 años peleando por su territorio. Josué también ya estaba de edad, pero había creído de Dios, había creído que Dios estaba con él y que él podía hacer las cosas que él le mandó a hacer. Porque desde el principio le dice, bueno, ya se murió mi siervo, ahora te toca a ti repartir lo que él ya no vio. Él ya no pudo entrar, ¿verdad? Lo vio y tal vez Moisés se gozó por lo que él había, el Señor lo había llamado a él para preparar al pueblo, pero ya no entró. Ya no entró. Y Josué, cumpliendo lo que Dios lo mandó a hacer, hermano. Después yo me imagino que en cada una de las batallas que él ganaba, él le daba gracias a Dios por cada una de las batallas. Así como usted y yo, hermano, que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios por cada batalla que nosotros ganamos en el nombre del Señor. Hermano, no porque merezcamos que el Señor nos dé la victoria, hermano, no, sino porque nosotros nos esforzamos para poder obtener esa victoria, hermano. Hay que luchar, buscar la presencia del Señor en nuestras vidas. Hay que aprender a agradar al Señor, a buscarlo, a tener la intimidad, hermano. Cada uno de nosotros debemos de tener nuestro lugar para tener una intimidad con el Señor. Para que cuando venga el tiempo duro, el tiempo de la prueba, hermano, podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús. El Señor es maravilloso, hermano, porque Él nos da de todo.
Él nos da las promesas y espera que nosotros podamos cumplir, hermano, luchar por esas promesas. Eso es algo que nosotros debemos de sacarnos de la mente, ¿verdad? De que el líder o siervo es al que le sirven. No, pongamos el significado de la palabra conforme a la Biblia. Siervo es el que sirve al pueblo del Señor. Siervo es el que obedece, el que busca. Ese es el siervo que Dios anda buscando. Y usted y yo, hermano, podemos ser esos siervos, esas personas que Dios está buscando, hermano. En que tengamos, hermano, un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón en el cual Dios puede confiar en nosotros. Quiero darle 5 consejos, si le podemos llamar, ¿verdad? De cómo poder ser un siervo o un guía, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Un siervo, 5 cosas, ¿verdad?, que puede hacer un buen siervo. Un siervo guía con el ejemplo, enseña con el ejemplo. Es el que actúa y no solo habla. ¿Verdad? Porque muchos son los que haga y no hace. ¿Verdad? Es mejor hacer para que todos vean el ejemplo. El que guía, el siervo, es el ejemplo. Con el ejemplo, él tiene que dar para los demás. Y tiene que, con el ejemplo de eso es también, por ejemplo, si va a tener usted una reunión, ser puntual. Vamos a comenzar a tal hora y a tal hora vamos a terminar, empezar y terminar a esa hora. Punto. ¿Verdad? Para que los que lo estén viendo a usted como guía, como siervo, aprendan, hermano, a que todo tiene su tiempo y que usted está dando el ejemplo de las cosas. Número 2, ser humilde lo llevará muy lejos. El siervo que es humilde toma en cuenta las sugerencias, toma en cuenta los consejos y después comparte con los demás las victorias que han tenido por escuchar consejos. Número 3, el siervo tiene que comunicarse efectivamente. Tiene que ver, el siervo tiene que asegurarse de lo que él dijo ha sido escuchado bien, que lo han entendido, para no tener, para que no se haga ¿cómo se llama? Algo que se vaya a perder el significado de lo que quiere decir exactamente. Tiene que ser y escuchar también. Número 4, el líder o el siervo conoce sus límites. Tiene que ser amable y atento para que sus límites sean conocidos, ¿verdad? Porque cuando usted va a decirles algo, que ellos tengan ya de conocimiento lo que a usted le gusta o lo que usted ha puesto como regla y que no se pueden salir de ahí, ¿verdad? Y un líder busca un mentor, lo que le decía, tiene que tener a alguien quien le aconseje, porque un siervo, un líder va a llegar el momento que va a necesitar ayuda. Todo siervo sabe cuándo es que necesita ayuda, cuando ya todo, hermano, como Moisés, hermano, cuando ya todo le había llegado a su límite, tuvo que buscar a Dios para que le diera, lo ayudara
para saber cómo hablarle al pueblo. Todo siervo, todo líder tiene que buscar, hermano. Tiene que tener a alguien quien lo aconseje, alguien quien pueda orar por él cuando lo necesite, cuando tiene problemas en el trabajo, en el hogar, en la misma iglesia con los que él está enseñando. Tiene que tener alguien que él puede llegar a desahogarse y pedirle un consejo de parte de Dios para poder seguir el ministerio que tiene de enseñar a las personas sin herirlas cuando hable. Todos debemos de buscar una persona que nos aconseje, hermano, porque vamos a necesitar el momento de un consejo para que podamos ser mejores cada día. Así es de que, hermano, el deseo nuestro es ser siervos del Señor. Creo yo, mi deseo es ese, ser un siervo del Señor. Buscar del Señor, agradarle, ver a los que me están guiando, hermano, espiritualmente, para poder llegar el día de mañana, poder ser ayuda de cada uno, hermano. Que el Señor ponga en nuestros corazones ese deseo, hermano. Y que seamos humildes, hermano, en todo lo que hagamos. Si usted sabe más de la palabra, hermano, no sea orgulloso, hermano. Y no diga, eso ya lo sé, lo que me están enseñando, eso ya lo sé. No, hermano, algo se aprende, hermano. Sea de quien sea, algo va a aprender, hermano. Se aprende de un niño como de un anciano, se aprende como de una jovencita, como de una hermana. Se aprende, hermano. Todo es tener la disposición de querer crecer también. Hermano, que nuestro deseo sea ese. De esforzarnos y ser valientes en las cosas del Señor para poder agradarlo. Usted y yo, pedirle al Señor que nos dé un corazón sincero delante de Dios. Hermano, vamos a orar por la hermana Lidia de León. Dice, oración por las familias Calderón de León y Calderón Castañeda en Guatemala, en Quetzaltenango. Oración por sanidad, el señor Demetrio Vargas en México fue operado de un tumor en la cabeza. Mire, estas son las oraciones que han entrado, hermano. Y este es el momento en que nosotros vamos a poner estas peticiones delante del Señor. Y también, hermano, quisiera orar por los hogares de nuestra congregación, hermano. No sé, pero hay una necesidad tremenda en cada hogar, creo yo, hermano. Que no nos ataque esto, hermano, lo que estamos pasando, sino que al contrario, que nos una como familia, como hogar, como pareja, que nos una cada día más, hermano, en buscar, en participar de la palabra, hermano, que podamos compartir con nuestro cónyuge, hermano. Si usted está pasando, hermano, necesidad en su hogar, es el momento en que usted venga a los pies del Señor y se humille delante de Él. Y le pidamos por estas necesidades que hemos leído, pero también, Señor Padre Santo, te pedimos por cada hogar de nuestra congregación, Señor Padre Santo. Te rogamos, Señor, por los hogares que ya tienen tiempo, Señor, pero también te rogamos, Señor, que cubras y que guardes a los matrimonios jóvenes, Señor Padre Santo. Que pongas en ellos, Señor, el deseo de buscarte juntamente, Señor. Que estemos unidos, Padre, compartamos la palabra con nuestros cónyuges, Señor Padre Santo.
Que dejemos ya, Señor Padre, las cosas del mundo, Señor, y que podamos nosotros agradarte como pareja, Señor, con nuestros hijos, Padre, con nuestros familiares, Señor Padre Santo, tener comunión, Señor, y compartir la palabra, Padre, a aquellos que no te conocen, Padre Santo. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de estar delante de ti, Padre, rogándote, Señor, por cada uno, Señor, de los que tienen autoridad en nuestra congregación, Señor, por nuestro pastor, Señor, Padre Santo, por su esposa, Señor. Dale, Señor, que ese corazón, Señor, Padre Santo, no se cargue, Señor, por las cosas, Señor, de tu pueblo. Que estén dispuestos, Señor, a ayudar al que necesita, Padre Santo. Y por cada uno, Señor, que trabajamos con tu siervo, Señor, Padre. Danos, Señor, Padre, sabiduría también, Señor, para ayudarle, Señor, en el camino, Señor, Padre, con tu pueblo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que no han podido, Señor, llegar todavía a los servicios, Señor. Guárdalos, Padre. Derrama bendición sobre cada uno de ellos, Señor, Padre. Y te damos gracias, Padre, por aquellos que han salido, Señor, vencedores, creyendo en ti, Señor, que tú, Padre, tienes el control de todo, Señor, y los has sacado, Señor, de este COVID-19, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor. Sabemos, Señor, Padre Santo, que tú, Señor, tienes todo en control, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos seguir, Señor, el protocolo, Señor, de usar mascarilla, de la distancia, Señor, de lavarnos las manos, para poder, Señor, ser guardados, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, mis hermanos, por estar conectados con nosotros. Recuerdes el día de mañana también, a las 7, da comienzo la alabanza y luego viene la palabra. Sábado también, hermano, y el domingo nos vemos en la congregación, los grupos que tocan, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, hermano, que el día de mañana sea de bendición. Aleluya. Gracias, mis hermanos.